no hagan eso. Sobre todo si no son delgados, se quemó. Empezó a oler de que ha quemado literal súper fuerte, te lo van a robar. Y sí pasó. Se bloqueó, o saben de que yo quería pagar y ya no me dejaba pagar. Estoy muy emocionada porque por fin les voy a tocar este tema. Estuve esperando bastante tiempo para poder hablar de esto con ustedes. Me fui más o menos hace 4 o 5 meses a Corea y ustedes lo vieron. Obviamente les estuve grabando bastantes cosas, me tomé muchas fotos y todo. Pero siento que hay algunas cosas que nadie te dice de viajar sola o solo a este país. Así que me voy a estar maquillando mientras les digo y les doy consejos sobre qué hacer cuando vayan por primera vez a Corea. Sua. Primero que nada, yo me fui completamente sola, pero me mandó la embajada coreana. Y yo, suena raro, pero literalmente la embajada coreana me mandó porque ocupaban una persona para incentivar el turismo de latinoamericanos a Corea. Entonces me mandaron. Para empezar mi maquillaje, yo siempre utilizo un serum o ahorita tengo estas que son unas Calming Pads para toda mi cara. Ahorita estoy utilizando estos. Es el Skin 1004. Estoy utilizando porque recién fui a un evento y me regalaron mucho como probadores de maquillaje y así. Vamos a hacer que valgan la pena. Siento que lo más importante para que un maquillaje sea bonito es la hidratación. Por cierto, últimamente no he dormido nada bien y siento que se me nota mucho en la cara y vengo de un viaje. Así que traigo mi piel en las peores condiciones posibles. Siento que una de las cosas que Siento que una de las cosas que ni siquiera yo escuché antes de ir a Corea fue que literalmente el voltaje de Corea es completamente diferente al voltaje de Latinoamérica. Siento que es algo muy importante, sobre todo si eres mujer o te gusta arreglarte el pelo, porque a mí literalmente se me descompuso mi secadora de Revlon, literalmente me la acababan de mandar y se me descompuso al otro día. Llegué queriendo conectarla y para empezar todas las conexiones son diferentes, aquí les voy a dejar una imagen de referencia. Entonces yo vi que en el hotel sí tenían este tipo como de entradas tipo Latinoamérica o Estados Unidos. Yo lo puse y literalmente no quería prender. Cuando por fin prendió, se quemó. Empezó a oler de que ha quemado literal súper fuerte y pues yo me quedé sin mi Revlon. Una de las cosas más tristes que me ha pasado en la vida. Bloqueador voy a utilizar este de Tefit. Me está gustando bastante, no tengo mucho de estarlo probando, pero siento que me prepara muy bien la piel para ponerme cosas pesadas en ella. Aparte de eso, tiene una textura como ligera, más que como un protector solar. La siento como un primer o una crema. Tiene esa textura. Yo quisiera saber qué pasa en la mente de esta mujer para estar rascando mi puerta de esa manera cuando la puerta ya está abierta. Por cierto, creo que no lo había dicho, pero este es mi everyday makeup. Para base voy a utilizar esta cushion que es de Spoyer. Es una marca coreana también. La verdad es que la he estado utilizando y me gusta. Pero tengo esta espatulita. Lo que hago es como raspar la esponja. Por ejemplo, así. Y tengo la plaquita, la pongo, tomo el producto y lo pongo en mi cara para que se esparza de una manera más uniforme y que quede como una capa más delgada, que no sea tan cakey. Me he estado maquillando así los últimos meses y ha estado muy bien. Sabemos que Corea como tal es un país muy seguro, o sea, puedes dejar tus cosas en la cafetería, tu celular, tu computadora y absolutamente nadie las va a tocar. Pero hay algo que nadie te dice, que es la única cosa que se roban. Hay una sola cosa que sí se roban y es bastante común que se roben porque hasta una amiga mía coreana me lo dijo. Los paraguas. Literalmente fue lo único que tenía miedo yo de perder. Dejé mi celular, dejé mis maletas en todos lados como sin nada. Pero mi amiga sí me dijo, no dejes los paraguas porque te lo van a robar. Y sí pasó. Creo que fue lo peor de todo porque era un día en el que estaba lloviendo suficiente. Estaba en Honda comprando una ropa. De hecho, ese video sí se los publiqué comprando ropa en Honda. Pero yo casualmente dejé mi paraguas secando porque tienen como unos estantes donde tú dejas tu paraguas y lo dejas ahí secar para que no mojes toda la tienda. Yo solamente lo dejé ahí porque para mí pues era normal, ¿no? O sea, como que, ok, estoy en Corea, no pasa nada, no me van a robar. Tras. Por fin salgo de la tienda y literalmente mi paraguas no está. O sea, no había ni un solo paraguas. Cuando llegamos, había más o menos unos 10 paraguas y literalmente cuando queríamos salir, no estaban. Pero creo que esto, más que te lo roben, es como que la mayoría de los paraguas se parecen, sobre todo el mío, porque el mío lo compré en Myeongdo y lo compré súper barato. La verdad, siento que todo el mundo tiene esos paraguas. Creo que es más porque nos confundimos y seguramente agarraron el mío. O sea, no creo que me lo hayan querido robar, no ocupaban robármelo. Pero aún así creo que es algo importante. Cuando vayas a Corea, siempre ten a la vista tu paraguas. O sea, de verdad que no se te olvide. O que siempre lo estás viendo, porque si no, se lo pueden llevar. Me encanta cómo me deja la piel, se ve jugosita, pero al mismo tiempo mis ojeras desaparecieron.
Creo que la razón por la que mi maquillaje siempre dura es porque soy adicta al setting spray. Siempre me estoy poniendo setting spray. Ahora estoy utilizando este de Shiklan. La verdad, sigo peleándome con él porque se tarda mucho en secar. Sí es hidratante, pero sí se tarda bastante en secar. Y me estresa eso porque muchas veces yo me quiero maquillar muchísimo más rápido y no puedo porque tengo que esperar a que esto se seque bien. Aún así, solamente me lo pongo en puntos estratégicos. Aquí traigo una ronchita. Sí me gusta, siento que tiene suficiente cobertura y todo bien, aparte de que es hidratante, pero todavía me estoy acostumbrando a él. Otra cosa que la gente sí dice, pero dice a medias, es que absolutamente todo está en Hangul. O sea, está en la letra de Corea. Y si vienen en la parte de abajo, como si estuvieran escritas en inglés o en las letras que nosotros conocemos, también no importa qué tan turístico sea el lugar, puedes estar literalmente en cualquier lugar y aún así va a estar escrito en Hangul y posiblemente ni siquiera el menú está escrito en español. Entonces, sí te recomiendo que vayas con una idea de que vas a tener que estar traduciendo absolutamente todo, que aunque mucha gente entiende inglés, la mayoría no, sobre todo la gente mayor. Yo tuve la gran ventaja de que sí iba sola, pero de todos modos había alguien esperándome en Corea. Para el bronzer voy a utilizar esto para que no me vea tipo Gasparín. Solamente me lo pongo en esas partes de aquí y en la nariz. That's it. Entonces, sí iba con alguien que supiera coreano. Aún así, obviamente aprendí una que otra cosa necesaria. Me aprendí el típico Igo Chuseo, que significa dame este, por favor. O sea, o este, por favor. La verdad que ese sí me ayudó bastante. Fui a una tienda de K-pop. En esa tienda sí me mandaron literalmente sola. O sea, yo entré completamente sola. Nos dijeron, aquí nos vemos en un rato. Y en eso me encontré la tienda. Y sí fue de que, a ver cómo rayos digo esto. Ahí sí entré un poquito en colapso, pero me acordé de mis 3 palabras increíbles que me aprendí. Y cuando me fui, de que, 감사합니다, that's it. A huevo. Muchos de los videos que yo vi cuando recién iba a Corea, porque obviamente me puse a investigar, necesitaba saber un poquito, decían que obviamente tu tarjeta SIM, por ejemplo, si tú tienes Telcel o algo por el estilo, obviamente no funciona en Corea porque es una red completamente diferente. Entonces yo me asusté un poquito, empecé a buscar como alternativas. Una de esas alternativas, lo que normalmente la gente decía, era que te compraras literalmente una SIM card o un eSIM, que es como lo mismo pero en versión digital, o sea, no ocupas que esté física. Pero aquí es donde yo difiero de lo que vi en internet. La mayoría de la gente decía que fueras y te lo compraras en el aeropuerto. Aquí es un gran error porque literalmente el aeropuerto es muchísimo más caro, no importa dónde estés, siempre va a ser más caro. Y sí pregunté por los precios y si no hubiera sido porque ya había alguien esperándome en el aeropuerto para recibirme, yo me lo hubiera comprado en ese instante y me hubiera costado como 400, 500 pesos mexicanos. Les voy a poner aquí la conversión. Pero me dijeron que no lo hiciera, que lo podía comprar en otro lugar y en la noche fuimos a Myeongdong. Estuve viendo y había obviamente muchas diferentes marcas. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien de qué eSIM compré, pero estaba enfrente de un Olive Young. Me costó alrededor de 200 pesos por los 5 días que yo iba. Pero también hay algunas opciones que puedes tú contratar fuera de Corea para ya llegar y ya tener línea. Lo bueno es que yo iba con alguien, entonces me estuvieron pasando datos y había wifi, entonces todo bien, pero si tú vas completamente solo, lo mejor es que sí te la compres para que llegues ya con línea y datos. Energy. Olvidé mencionarles, estuve utilizando este rubor en el tono 403 de Shiklan. Me lo deja muy bonito, siento que me deja como si me sonrojara de verdad y se ve natural. Otra cosa que va de la mano con traer traductor a todos lados, porque hay muy pocas cosas traducidas en la calle, es no mucha gente habla inglés, mucho menos español. Ok, aquí es donde me vuelvo a poner setting spray. Yo obviamente sabía que iba a haber muy poca gente que hablara español o incluso nula, pero yo dije, ok, mucha gente va a hablar inglés, sobre todo porque es un país que últimamente se está volviendo muy turístico y quieras o no, el inglés es un idioma universal, pero la neta es que no. Yo no tenía idea que tenía que llenar una papelería de inmigración, yo no... Era mi primera vez literalmente saliendo del país, entonces yo no sabía y nadie me había dicho. Entonces llegando yo quise pasar por migración y me dijeron, oye no, ¿dónde está tu papel? Y yo así de que, ¿cómo que dónde está mi papel? Pero me lo estaban diciendo. Primero llegaron hablándome directamente en coreano y yo así de, Y yo, Luego ya le hablaron a alguien que sí hablaba inglés. Entonces ya me pude comunicar, pero aún así tenía un acento bastante coreanizado. Tipo el Honda Guy de Do You Live Alone? What is the name? My name is Sean. I'm from the South Korea. North Korea, no. Si no hubiera sido porque literalmente yo aprendí inglés en redes sociales y que estoy acostumbrada literalmente a todo tipo de acentos, yo no hubiera entendido. Aún así, los coreanos son muy amables, entonces si tú traes el traductor en el celular o cosas por el estilo, ellos van a esperar pacientemente hasta que se los traduzcas y ellos lo puedan entender. Cosa que sigue es relativamente contradictoria,
porque puedes pagar en la mayoría de los lugares con Apple Pay. O sea, si tienes iPhone, puedes pagar desde tu celular. No necesitas traer la tarjeta ni nada por el estilo. Y yo viajé con mi tarjeta BBVA, que es de Visa, y la verdad es que no tuve ni un solo problema con ella. Siempre estuvo funcionando hasta que viajé a Busan. Yo todo el viaje, cuando estuve en Seúl, estuve pagando con mi tarjeta de débito, pero hubo un momento en el que mi tarjeta de débito como que se bloqueó, o sea, de que yo quería pagar y ya no me dejaba pagar. Decía fondos insuficientes, pero obviamente yo sí traía dinero. Tuve un problema y al mismo tiempo no, porque empecé a pagar con la tarjeta de crédito sin problema, pero aún así yo estaba preocupada de que mi tarjeta de débito no funcionara porque obviamente yo traía un crédito limitado. Así que intenté marcar al número que me daba la aplicación, pero me daba un número coreano y me contestaban en coreano porque obviamente yo estaba en Corea y nunca me imaginé que eso fuera a pasar. Entonces nunca pude resolver el tema de mi tarjeta de débito porque yo no sé hablar coreano, y aunque supiera hablar coreano relativamente normal como para comunicarme, no iba a poder explicar qué era lo que estaba pasando con mi tarjeta. Ahorita en este momento me da mucha risa y es de, ok, todo bien, pero en este momento me empecé a estresar mucho porque dije, ¿cómo se supone que voy a comer estos días? Ya después investigué y lo que se tiene que hacer normalmente es avisarle a tu banco para que ellos estuvieran conscientes de que si había un cargo del otro lado del mundo, era yo. Estoy utilizando esta paletita de Shiklam, se llama Vinyl Pop Color Palette. Vean ese delineado. Este solamente lo utilizo como para darle sombrita a mi delineado para poder saber dónde hacerlo después. Pero conclusión, ustedes sí avisen a su banco porque yo regresé y sí me dijeron de que, oye, es que nos tenías que haber avisado. Yo así de, perdón. Obviamente ellos lo hacen por seguridad para que nadie te robe tu tarjeta. Para sellarme el rubor en crema que traigo, que la verdad es que no lo creo muy necesario, igual se ve muy bonito, voy a utilizar este rubor, que la verdad es que estoy enamorada de él. Es el Strut de la marca Naming. No sé si pueden ver que literalmente ya estoy por acabármelo, literal ya está en polvo. Es de una marca coreana también. Definitivamente cuando vaya a Corea me voy a volver a comprar otro de estos. Es que siento que está muy bonito y sobre todo ahorita que traigo el pelo súper naranja, siento que va muy bien con mi colorimetría. Ahora sí, lo que les decía que es un poquito contradictorio, porque les acabo de decir que la mayoría de los lugares aceptan PayPal. Cualquier puesto que sea street, que esté en las calles, en la mayoría, si no es que en ninguno, te van a aceptar tarjeta. Así que vas a tener que traer un poco de efectivo. Aparte de que si vas a utilizar camión o metro, hay unas tarjetitas que se llaman T-Card, algo así. Déjenme les muestro la mía. Estas las venden en la estación del metro o del camión a donde tú vayas, pero esta la adquirí en el Museo de Corea, en el Museo Nacional de Corea. Compré una de las personas con las que yo iba. Por eso el diseño está precioso. Pero tienen muchísimos diseños. Para sellarme el maquillaje me voy a poner este polvo moradito de Shiklam, que neutraliza los colores como amarillos, que es algo que de hecho utilizan mucho en Corea, para verse más blancos. Pero me deja la piel muy bonita. Siento que este video es de puras cosas que yo no sabía y les estoy dando como advertisement. Estoy proyectando en ustedes, la verdad. Yo el mero día que llegué, literalmente ese mero día me fui a comprar cosas y ahí fue cuando me dijeron, llévate tu pasaporte para todos lados. Cual, la verdad, yo no entendía por qué me daba mucha flojera andar cargando mi pasaporte para todos lados, hasta que me dijeron que gracias a esto te dan un descuento. Una cosa, ya me hice el delineador, pero otra cosa que hago es con el mismo delineador, lo que hago es como levantarme la parte del párpado y ponerme como delineador, pero en la línea de agua de la parte de arriba, para que no se me vea como pelón esa parte, porque solo me hago delineado en la parte de la colita. Pero sí tengo mucho cuidado porque ya ven varias veces que literalmente me meto el pincel al ojo. Así lo que les estaba diciendo. Como pasa literalmente en todo el mundo, tú al ser residente de cualquier país, tú tienes que pagar impuestos a donde vas, sobre todo cuando no son productos de primera necesidad como comida o cosas por el estilo. Entonces, si tú vas a un Olive Young y tú eres coreano, tú pagas un impuesto por estar consumiendo productos que no son de primera necesidad, tal como en México y en todos los países. Entonces, si tú llegas a cualquier establecimiento con tu pasaporte siendo extranjero, esos impuestos o no te los cobran o te los devuelven en el aeropuerto. Así que es muy importante que traigas tu pasaporte físico. No puedes traer ni foto ni nada por el estilo porque muchas veces ellos lo escanean literalmente en una máquina, meten tu pasaporte y ahí es donde te bonifican o te quitan tu porcentaje de los impuestos que no estás pagando, o te van a dar tu ticket y tú tienes que ir con tu ticket al aeropuerto cuando te regreses a tu país para que ellos te regresen ese dinero. Entonces, básicamente es como un descuento para extranjeros, pero solamente no te están cobrando los impuestos. Tengo utilizando esta máscara de pestañas yo creo ya unos 3, 4 meses. Justo fui a comprarla recién me regresé de Corea. Es de la marca de Sik. La verdad es que ya está bien sucia.
pero me encantó. Me hace muy bonita y la voy a volver a comprar. La verdad es que no es muy barata, pero es muy buena. Me gusta como separar las pestañas para que se vean como tipo pestañas de muñeca y que los ojos se me vean más grandes. Mucha gente cuando va a Corea se preocupa muchísimo por comprar souvenirs para sí mismos. Pero creo que el mejor souvenir que puedes comprar o en el que puedes invertir es en los photo booths. Realmente hay en todos lados, en la mayoría te aceptan tarjeta. Y creo que es un recuerdo muy bonito con el que puedes ir con tus amigos. Últimamente algo que me gusta mucho hacer en mi maquillaje es como ponerme sombra oscura en esta parte de abajo de los ojos. Quiero que vean mis pestañitas, las acabo de hacer así con los dedos. Creo que lo que sigue ni siquiera es tan preocupante, pero de preferencia no vayan en verano, sobre todo si no son de ciudades o países en los que están acostumbrados al calor de verdad. Este país es sumamente extremo. Yo fui en octubre, entonces es una de las fechas en las que está el clima muchísimo mejor y es temporada baja porque pues ya no hay cerezos y no hay nada, la verdad. Entonces no tiende a ser tan turístico esa fecha específica. Pero yo sé que hay mucha gente que quiere ir a la playa y van, por ejemplo, en verano. El tema es que Corea es muy, muy, muy caliente. Para mí no hay tanto conflicto porque yo soy de Monterrey. La verdad es que aquí en Monterrey el clima también es bastante extremo. Y siento que de hecho Monterrey y Corea se parecen bastante en este aspecto. En Corea puedes estar literalmente un día a 30 grados y al otro día está lloviendo. Así que yo en lo personal no tengo tanto conflicto con eso, pero si tú eres una persona que no soporta el calor, no vayas en verano. Aquí es donde viene la contraparte de lo que les acabo de decir. Si tú eres una persona que no tolera el frío, nada, no vayas ni siquiera acercándose a noviembre, ni siquiera. O sea, por ejemplo, si en Corea empieza el invierno, no vayas, porque yo soy bastante friolenta, la verdad, y eso que en octubre cuando yo fui ni siquiera estaba tan frío, pero yo me estaba muriendo de frío. Estábamos como a 20 grados, 23, y yo me estaba literalmente helando y yo no traía, obviamente, un suéter. Me tuve que ir a comprar uno y yo me confié, yo dije, voy a llevar pura cosa cortita, pura cosa para que no me dé calor. Fue uno de los peores errores en todo mi viaje. Voy a utilizar el rubor como labial. Creo que lo que acabo de decir ahorita viene un poquito de la mano con lo siguiente. Mucha gente dice, vete sin absolutamente nada, vete con la maleta vacía. De hecho, hay muchos videos en los que hacen como broma de llevarse solamente el pasaporte y el celular y cosas por el estilo a su viaje. No hagan eso. Sobre todo si no son delgados, no lo hagan. O si ustedes pueden considerar que no son suficientemente delgados para los estándares coreanos, que sabemos que son muy delgados. Porque yo que soy una persona relativamente delgada aquí en México, muchas de las tallas eran todavía más pequeñas de lo que soy yo. Y eso que soy una morrita de 1,50, chiquita. Aún así, por ejemplo, yo aquí en México soy talla XXS. Allá yo era talla M, literal. Y no hay muchas tiendas donde vendan diferentes tipos de tallas. Entonces, de preferencia, para que no andas batallando, llévate tu propia ropa, que aunque en Corea la verdad es que es muy barata. Yo me compré un pantalón en 150 pesos, un muy buen pantalón de mezclilla, que lleva suficiente dinero para gastar dinero en ropa, si tú crees que vale la pena, pero no te vayas sin absolutamente nada. Ok, básicamente ya terminé. No sé si pueden ver como esta sensación que se ve como jugosito, pero no se ve brilloso. Es porque me puse esto, es de Vichy, es un PDRN, algo así, es un stick balm. En lugar de ponerme iluminador tipo con brillos, me pongo esto y ando brillando solo lo que quiero. Y básicamente eso sería todo. Quiero que aprecien un poquito el maquillaje. La verdad es que me encantó volver a venir a platicar con ustedes. Las extrañé muchísimo. Por favor, si es la primera vez que ves esta cara en tu pantalla, por favor suscríbete. En este perfil nos la pasamos haciendo cosas que tengan que ver con Corea, con el K-pop y sobre mi vida. Espero nos volvamos a ver en estos días. Ustedes saben que les amo bastante. Nos vemos.